Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, después de haber tenido un fin de semana de mucha bendición. Gracias a Dios pudimos tener a nuestro pastor José Manuel Sierra aquí todo el fin de semana y créeme que lo aprovechamos de verdad. El sábado tuvimos una reunión con los servidores de la iglesia y ayer domingo tuvimos culto tanto por la mañana en la iglesia de Puerto del Rosario como por la tarde en la iglesia del sur de la isla y nos estuvo compartiendo la palabra. La verdad que fue un tiempo bastante bueno, gracias a Dios. Y hoy vamos a estar dando comienzo al capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Ya dejamos atrás el capítulo 21 donde hemos estado 46 devocionales tratando esos 46 versículos. Y hoy vamos a leer el primer versículo del capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Comenzamos este capítulo 22 donde les pedía desde el viernes pasado que durante este fin de semana pudiesen empezar a leerlo para que así podamos aprovechar al máximo cada palabra de este capítulo. Bueno, si pudiéramos hacer quizá un resumen rapidísimo del capítulo entero, te diría que aquí vamos a empezar a ver la parábola que nosotros conocemos como la parábola de la fiesta de bodas, para después ver una prueba, una tentación que los fariseos le pusieron a Jesús en cuanto a un tributo que se tenía que pagar. Dios mediante, también veremos cómo los saduceos le preguntaron a Jesús sobre el asunto de la resurrección. Más tarde los fariseos van a entrar nuevamente en escena para preguntarle a Jesús que cuál es el mayor, cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y por último, lo que veremos en este capítulo 22 es a Jesús preguntándole a los fariseos que qué pensaban ellos acerca del Cristo, del Mesías. Pero vamos a empezar por este versículo número 1. Un versículo donde encontramos a Jesús volviendo nuevamente a hablar en parábolas. Y al igual que la parábola anterior, ahora también Jesús le refiere esta palabra a los principales sacerdotes, a los fariseos y a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes religiosos judíos de aquel momento. Y lo primero que encontramos en este versículo es la palabra respondiendo, que hace referencia a que estos líderes religiosos le habían preguntado algo a Jesús. Lo cierto es que no sabemos exactamente la pregunta que le hicieron los religiosos al Señor, pero está claro que algo tuvieron que decirle para que Jesús tenga que responder. Pero créeme que aquí no es tan importante qué preguntaron ellos, sino qué respondió Jesús. Porque como dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y en el versículo 3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando uno le pregunta algo al Señor, cuando nosotros le exponemos algo a Jesús, Él nos responde. Lo que pasa es que muchas veces no nos responde como nosotros esperamos, como nosotros queremos, y por eso decimos que no nos habla. Pero lo cierto es que Dios sí habla. El Señor no permanece indiferente a la oración de sus hijos. Dios siempre nos responde. Cuando nosotros oramos, Dios nos va a responder porque nuestro Dios no es un Dios mudo, no es un Dios que no habla. Mira, desde el principio de la creación lo vemos hablando. Cuando, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La voz de Dios que es creadora y es poderosa. Pero lo más hermoso de la voz de Dios, ¿sabes qué es? Que se puede seguir escuchando a día de hoy. Esa misma voz que creó el universo miles de años atrás es la misma voz que hoy quiere hablar directamente a tu vida y a tu corazón. Y como te decía el viernes, si no recuerdo mal, la Biblia no es un libro muerto. No es un libro que simplemente, nos cuenta una historia. No. La Biblia es la voz de Dios. Cada vez que tú abres la Biblia, estás dándole la oportunidad a Dios de poder hablarte. Ahora bien,
Ya sabemos que Dios no guarda silencio, pero la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Muchas veces no oímos a Dios porque nuestro entorno está lleno de ruido. Y no solamente nuestro entorno, sino sobre todo nuestro propio interior. Estamos llenos de distracciones, estamos llenos de entretenimiento y estamos llenos de otras tantas cosas que nos impide oír la voz de Dios. Alguien dijo en el pasado que Dios está hablando todo el tiempo, pero que el gran problema es que no todos están escuchando lo que Dios dice todo el tiempo. Y en este primer versículo de este capítulo 22, encontramos que Jesús volvió a hablar. Y a mí estas palabras de verdad que me llenan de esperanza, porque me muestran a un Dios que insiste en hablarnos. Me muestran a un Dios que vuelve nuevamente a querer acercarse a nosotros. Ya Jesús había hablado con anterioridad. Y aunque estos religiosos no le habían escuchado, no le habían querido prestar ni la más mínima atención, Jesús una vez más se acerca a ellos para volver a hablarles. Y esto, entre otras muchas cosas, nos muestra la paciencia que tiene Dios con el ser humano. La Biblia dice en esa segunda carta que Pedro escribe en el capítulo 3 y en el versículo 9, que nuestro Dios es paciente para con nosotros. Aunque nosotros le ignoremos, aunque nosotros cerremos nuestros oídos a su palabra, Él lo va a seguir intentando una y otra vez hasta que no solamente le escuchemos, sino sobre todas las cosas le obedezcamos. Y algo que he aprendido a lo largo de toda la Biblia es que cuando Dios habla, muchas veces lo hace con el fin de evitarnos un gran mal. Te pongo varios ejemplos. Mira, antes de que Caín matase a su hermano Abel, Dios salió a su encuentro hablándole. Allí en Génesis capítulo 4 y versículo 7, Dios le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. Antes que Jonás fuese tragado por un gran pez, la Biblia nos enseña cómo Dios le habló en varias ocasiones a Jonás. Dice, por ejemplo, Jonás capítulo 3, versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez. A Pedro le sucedió lo mismo. Antes que Pedro cometiese el gravísimo error de negar al Señor 3 veces, ya Jesús había hablado con él advirtiéndole. Por eso digo una vez más, que aquí el debate no se trata de que si Dios habla o no, porque está clarísimo que Dios sigue hablando. El problema es que el ser humano sigue ignorando la voz de Dios. El problema está en que las personas siguen prefiriendo escuchar su propia voz antes que la voz de Dios. Y así nos va. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Creo que en estos últimos años el Señor está hablando al ser humano de una manera tan, pero tan clara. Situaciones como la que nos ha tocado vivir de la pandemia, ¿verdad? Terremotos, tsunamis, incendios, naciones que se levantan contra naciones y tantas otras cosas más. Creo que son circunstancias que Dios está permitiendo para que el ser humano le preste atención. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿estás escuchando la voz de Dios? Jesús mismo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que nuestra vida se sostiene de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si quieres disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Jesús nos ha prometido, afina tu oído espiritual y escucha la voz de Dios. Presta atención a todo aquello que Dios quiere hablarte. Porque como vemos en este primer versículo, Jesús vuelve una vez más a hablarnos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú nos hablas. Quizá no te escuchamos audiblemente, o yo por lo menos nunca te he escuchado audiblemente, pero vaya que sí nos hablas.
Yo sé perfectamente cuando tú nos hablas a través de la palabra, a través de circunstancias, Señor, y podemos oírte. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tus advertencias. Gracias por tanto, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas bendecirnos en el día de hoy y que tú sigas hablándonos. Nunca, Señor, por favor, guardes silencio con tus hijos. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que los lunes me gusta mucho pedirte, por favor, que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, el título, el versículo central, que me lo hagas saber aquí en los comentarios y así leyéndolos también puedo seguir aprendiendo, porque todavía me falta muchísimo, pero muchísimo por aprender y me gustaría saber qué es lo que el Señor está hablando a las diferentes congregaciones. Si estos vídeos te están gustando, estos mensajes, estos devocionales, espero que le estés dando me gusta, que estés suscrito al canal, por supuesto, y que por favor también lo compartas con todas las personas que crees que puede ser de bendición. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.